Me tocó la lección que tiene por nombre Una persona espiritual. Dice, tengo que ponerme los lentes. Dice, para comenzar, dice, hay muchas falsas concepciones en cuanto a qué es una persona espiritual. Muchas veces tenemos la tendencia a medir la espiritualidad de las personas por las apariencias, considerando así la espiritualidad de la persona de acuerdo a las expresiones de la carne. Creemos que la persona que más se sacude, grita, habla lenguas, o la que hace más alarde de lo que Dios hace es espiritual. Y confundimos actividad con espiritualidad. Adentro de la iglesia no es el lugar más apropiado para determinar la espiritualidad de la persona. El mejor lugar para determinarlo es observando su conducta en el hogar, con aquellas personas que convive y en el trato diario con el prójimo. Realmente considero esto porque es muy fácil mantener una posición o una conducta. Para el ser humano se le hace fácil controlar sus emociones, sus conductas en un tiempo determinado. Eso puede pasar aquí en la iglesia, en el lugar donde usted se encuentra, bien sea sirviendo o aún que sea pueblo. Usted puede controlarse, pero el lugar donde realmente nosotros demostramos si somos una persona con una madurez espiritual es en nuestras casas, donde nuestros hijos nos miran, donde nuestros esposos nos miran. Allí es que realmente vamos a demostrar quiénes somos, si verdaderamente Cristo está operando en nuestras vidas, o simplemente somos unos religiosos que venimos a la iglesia, cumplimos el tiempo y nos devolvemos a nuestras casas de la misma manera como seguimos siendo continuamente. La primera parte que dice aquí que para demostrar si una persona es espiritual son 9 puntos. La primera es camina en amor. Dice, una persona espiritual permite que el carácter de Cristo que está en su espíritu salga y se manifieste hacia afuera. La persona no es espiritual de acuerdo a 1 Corintios 12, donde están los 9 dones del Espíritu, sino lo que es de acuerdo a 1 Corintios 13. Los dones donde está la excelencia del amor. Los dones espirituales serán efectivos a la medida que tengamos la motivación de 1 Corintios 13. El amor es el atributo mayor de Dios y Él espera que nosotros, como imitadores de Él, manifestemos la compasión, la misericordia y el amor, y que estemos dispuestos a perdonar la falta de los demás. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. El creyente tiene que hacer una transición de la etapa de la niñez, o sea, de la etapa carnal, a una etapa de madurez, a la etapa espiritual. Hay un crecimiento o una transformación que se ve cuando manifestamos el fruto del amor. Y este va atado al perdón, porque la expresión suprema del amor no es dar cosas, sino el perdón. Es algo que nos cuesta perdonar, pero quiero decirles que sí se puede cuando Jesús gobierna tu alma, cuando el Señor Jesús domina tu corazón, tus pensamientos, cuando tú te rindes delante de Él, porque lo primero que te hace ver que tú necesitaste un día ser amado, tú necesitaste un día ser perdonado, porque igual que otros pecamos, igual que otros hicimos las cosas mal, y debemos transmitir ese amor que un día recibimos, y los primeros que van a recibir eso son nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros familiares inconversos, que no conocen al Señor, pero ellos no van a conocer al Señor sino a través del amor que tú le muestras a ellos. Esa es la manera, camina en amor. Diga conmigo, una persona espiritual camina en amor. Es el primer atributo. De hecho, mucha gente cuando nosotros fallamos o hacemos algo incorrecto como cristianos, lo primero que dicen, ¿y eso qué es cristiano? Porque ¿qué espera la gente de nosotros? Que andemos en amor. Se supone que el cristiano ame, se supone que el cristiano perdone, se supone que el cristiano tenga la mejor actitud. La segunda dice, tiene discernimiento espiritual, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjese bien que aquí dice que por el uso de la palabra. Es imposible que nosotros podamos tener discernimiento espiritual si nosotros no nos llenamos de la palabra. Necesitamos conocer los fundamentos, necesitamos llenarnos de lo que Dios dice para poder tener discernimiento espiritual. Dice, los que han alcanzado madurez, como mencionamos antes, son los que han alcanzado espiritualidad. Estos son los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Han llegado a un control de la carne y han alcanzado un control de andar en el espíritu, que tiene total dominio de sus 5 sentidos y no son controlados por lo que oyen, por lo que ven, por lo que palpan o por lo que sienten. Quiere decir que los sentidos están disciplinados y entrenados por la palabra de Dios. ¿Por quién están entrenados? Los sentidos están ejercitados y están entrenados por la palabra de Dios. Entonces no hay otra forma de nosotros poder tener un entendimiento espiritual o no dejarnos llevar por nuestros 5 sentidos. Nuestros 5 sentidos solamente pueden percibir el mundo que nos rodea, pero necesitamos, para poder percibir el mundo espiritual, que es el que realmente controla este mundo, necesitamos ser entrenados y disciplinados por la palabra de Dios, que vive dentro de ellos, que en cualquier situación responde y disciernen rápidamente lo que es bueno o malo sin pensarlo. Hay una reacción inmediata en la persona cuando algo anda mal. Esto es lo que llamamos acción y reacción. La persona que ha alcanzado madurez y tiene sus sentidos ejercitados puede discernir la palabra de Dios y no permite que el diablo le ponga un texto en contra del otro para tener turbación o confusión. No hay confusión cuando usted tiene la palabra, cuando usted está seguro de lo que Dios dice, usted está claro. Yo tenía como ejemplo, cuando leía ayer, lo puse como ejemplo en mis notas, por ejemplo, la palabra de Dios dice, no nos unamos a yugo desigual con el incrédulo. Eso lo dice, sobre todo yo pienso mucho en las muchachas cuando les toca tomar decisiones por una pareja. La palabra de Dios dice que no nos unamos a yugo desigual con el incrédulo, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y no precisamente afuera, a veces adentro de la iglesia pasa eso, porque si tú eres una persona espiritual maduramente y estás clara de la visión hacia donde tú quieres llegar, cuál es el futuro que tú quieres para ti con tus hijos, tú tienes que discernir si la persona que te gusta o la que te está pretendiendo tiene la misma actitud, tiene la misma visión, tiene la misma fe, tiene la misma devoción, tiene el mismo deseo de amar a Jesús. Que no vaya a ser mañana que tú cometas el error, no porque no tenías la palabra, porque es probable que tengas la palabra, porque se supone que estás en la iglesia y se supone que la otra persona también está en la iglesia, sino que no decidiste no oír, ¿ve? Porque esta persona espiritual tiene los 5 sentidos igual, los únicos que los tienen el espíritu. Tiene ojos espirituales, tienes oídos espirituales. El Espíritu Santo te dice, no te unas a un yugo desigual con el incrédulo. Porque si esa persona, tú puedes discernir por el Espíritu, si esa persona tiene la actitud correcta. Tú lo puedes discernir. Tú puedes ver su actitud al ver cuando le llama un líder. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la actitud? Tú puedes ver la actitud cuando está escuchando la palabra, o sus actitudes, aun cuando le sirve a su propia familia. Son muchas cosas que determinan a veces. Yo no estoy juzgando ni condenando a nadie, sino que tú puedes ver. ¿Ve? Y tú puedes decir, no, este hombre puede ser mañana para mí el padre que mañana no se va a quedar viendo televisión porque tuvo flojera o porque tenía mucho trabajo y me toca a mí criar mis hijos solo y formarlos espiritualmente. Entonces necesitamos discernir. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Por la palabra. Gloria al Señor. Número 3, dice, restaura con un espíritu de mansedumbre. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay personas que restauran, pero sin un espíritu de mansedumbre. Lo hacen desde un punto de vista de superioridad, poniéndose a sí mismo de ejemplo como espirituales. Otros dedican a descubrir las faltas del hermano. También están aquellos que tienen complejo de Espíritu Santo y le quieren decir al pastor cómo enseñar o cómo tratar a los niños. Lo menos que tienen estas personas es una actitud de amor.
compasión, mansedumbre, sino más bien un espíritu legalista, farisaico, y están disfrazados de espiritualidad, que no es otra cosa que pseudo espiritualidad. El que es espiritual restaura al que cae, porque la palabra dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Yo creo que si nosotros partimos desde este punto, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, se requiere el amor de Dios. Se requiere también el temor de Dios en nuestros corazones, porque cuando yo veo que a alguien le pasa algo, yo tengo que pensar, ¿qué pasaría si me pasara a mí? Yo no puedo ir a descubrir las faltas de esa persona, aunque yo me haya enterado de lo que pasó, haya visto la situación, yo debo tomar la mejor actitud. El amor va a guardar a esa persona, que eso no es problema de los demás lo que haya hecho. Y, Señor, guárdame a mí. Señor, no permitas, Padre, que yo caiga en eso. Ten misericordia de mi hermano y ten misericordia de mí. Líbrame, Señor, líbrame. Porque yo sé que a nadie le gusta, hermano, a nadie le gusta que falte y después todo el mundo lo critique, lo juzgue. Y Jesús no hace eso con nosotros. Y desde ese punto de vista nosotros debemos considerar a los demás y restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Pero que ¿por qué lo hiciste así? ¿Qué te pasó? Que no sé qué. No, hermano, hay que decirle, Dios te perdona, Dios te restaura, no lo vuelvas a hacer, levántate. Esa es la actitud. Créame que cuando nosotros le decimos a alguien así, la persona toma la mejor decisión. Pero cuando nosotros atacamos a la persona, se va, se daña, se pone más rebelde. Nuestros hijos, sigo repitiendo, esto va desde la casa, no solamente en la iglesia, porque cuando el apóstol escribe, dice que la mejor manera de darnos cuenta si una persona es espiritual es en tu casa. Nos ha tocado como padres a veces corregir a nuestros hijos. Yo le digo al Señor, Señor, danos un espíritu de mansedumbre, porque a veces para enseñar algo bueno usamos métodos malos. Por ejemplo, usted le dice a su hijo, ¿por qué te vas a acostar sin bañarte? Tú eres cochino. No tienes que decirle así. Tú no tienes que decirle que es un cochino, un desordenado, un vago. Tú puedes usar la mejor forma. Y créeme que cuando hablas con un espíritu de mansedumbre, Dios obra en la vida de ese muchacho. Dice, juzga todas las cosas. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La palabra juzgar aquí significa discernir. En este caso no significa que la persona espiritual discierne a las personas, sino cosas. O sea, puede ver el mundo espiritual. Un ejemplo de esto es que Cristo dice en la Escritura que Él no tenía necesidad de que nadie le dijera nada del hombre, porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Sí, a veces nos pasa, nosotros podemos percibir actitudes, pero es porque hay un sentido espiritual, nosotros podemos ver más allá. La persona no ve y piensa que la estamos atacando, pero realmente no es a la persona como dice aquí, sino que queremos es esa actitud que tiene. Por ejemplo, aquí en la iglesia, si nosotros decimos tenemos que estar temprano, hay que estar a las 8 en la oración, porque queremos que la persona aproveche el tiempo de oración. Ahorita en la oración, cuando el líder Brim me dirigía, yo pude ver la ternura de Dios en la oración, algo bien bonito. Y yo sé que cuando nosotros tenemos ese momento, esa calidad, ese tiempo, nuestros corazones se enternecen, nuestros corazones cambian. Entonces estamos preparados para servir aquí, para servir en nuestras casas, para hacer la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando uno le dice a alguien, ven temprano a la oración, es porque necesitamos que usted tenga esa experiencia. No es que nos queremos imponer, queremos atacar actitudes que vemos, que sabemos que no las podemos vencer nosotros. Como dice aquí, no somos Espíritu Santo, pero si el Espíritu Santo obra a través de la oración en ellos, pueden cambiar. No causa división, porque aún sois carnales cuando habéis entre vosotros celos, contiendas, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Creemos que una persona carnal es la que aún está practicando el pecado, como adulterio, borrachera, etc. Pero no se reduce a esto solamente. Vivir de acuerdo a las obras de la carne hace a la persona carnal. La persona que es espiritual busca la unidad del cuerpo de Cristo. Pero la que tiene celos, envidia o etcétera, es carnal y causa disensión. Judas dice en 1:19 que las personas que causan división no tienen el espíritu porque son controladas por los 5 sentidos. Yo le digo al Señor siempre, Padre, ayúdanos a poder tener el amor de Dios en nuestros corazones, porque
hay un texto que siempre me ha llamado la atención, que dice que 7 cosas aborrece Jehová y aún la séptima abomina su alma. La séptima le da ganas de vomitar, y es cuando alguien crea discordia entre hermanos. No hay nada que a Dios le aborrezca tanto que nosotros creemos discordia los unos de los otros, que andemos metiendo la puya. Pero ve ve cómo hace, pero ve aquel, no, pero tú viste aquello. Eso Dios lo aborrece, dice que le da ganas de vomitar. Nosotros tenemos que cuidarnos, hermano, y de entender que somos seres espirituales y que hay un Dios que es espiritual y Él está presente en todo lugar, en todo momento. Todo lo que digamos en oculto será gritado desde las azoteas. Créanme, hermano, nada que nosotros hablemos escondida se va a quedar allí, porque es espiritual. Número 6, dice, manifiesta la humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando unos a otros, a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una persona espiritual no trata de exaltarse a sí mismo o de conseguir una posición, tampoco trata de buscar reconocimiento o que lo vean, pues sabe que su exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur, sino que viene del Señor. La persona humilde está dispuesta a esperar en Dios. El resultado de la humildad en la persona espiritual es que humillándose será exaltado. Este es un principio de Dios que debemos apropiarnos, que si nos humillamos, somos exaltados. Si nos humillamos, somos exaltados. No creamos por ningún motivo que si yo me mantengo en una posición altiva, Dios nos va a honrar. Nunca. Nunca, porque Dios mira de lejos al altivo, da mayor gracia al humilde. Si a ti te pusieron en algún lugar, sírvele a Dios con gozo, con alegría, porque Dios honra eso. Eso es lo que Dios quiere, la actitud, no la posición. Porque si Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice que no escatimó ser igual a Dios, se despojó, murió en una cruz desnudo. Hermano, desde ese punto de vista, cuando usted mire lo que Cristo fue en la cruz, ¿por qué tanto protocolo de que no me tomaron en cuenta, de que no vieron lo que yo hice, que por qué son así, que en la iglesia no deberían ser así? Hermano, Jesús, siendo el Hijo de Dios, vivía mejor que tú y que yo en el cielo. No tenía necesidad de sufrir toda la vergüenza que pasó. Y dice que se humilló hasta lo sumo, en una muerte tan dolorosa, tan sangrienta. Si Él se humilló y Dios lo exaltó, dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante Él toda rodilla se va a doblar. Y no fue que Jesús, sino que su obediencia, su humildad lo llevó a esa honra. Entonces nosotros desde ese punto de vista debemos comenzar a vivir. No, que yo soy el esposo y aquí se hace lo que yo digo. Sí, es verdad, eres el esposo y ahí hay una autoridad de Dios, de parte de Dios, pero tú te la puedes ganar con esa humildad. Tú te la puedes ganar con ese amor. Tú te la puedes ganar con esa buena actitud. Nada vas a perder con humildad, más bien vas a ser exaltado. Número 7. No anda por vista, sino por fe. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que seamos el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Diga conmigo, es necesario que yo ande conforme al Espíritu, que los ojos de mi entendimiento sean alumbrados. Yo necesito eso para que yo pueda ser guiado por el Espíritu, que esta carne no me domine, que estos sentidos no me dominen, que mis emociones no me dominen. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En esta escritura está describiendo la vista como uno de los sentidos de la carne.
Cuando hablamos en términos de la carne, nos referimos a los 5 sentidos, no a la carne física. Los 5 sentidos son los que dan información a la carne física, o sea, nuestro cuerpo recibe información del mundo físico por medio de los 5 sentidos. La persona que es espiritual no anda por los sentidos ni por la vista, sino por fe. Fe en la nueva vida. Ya usted pasó a una nueva vida. Fe en la palabra de Dios. Usted debe apropiarse, leerla, hacer uso de ella. Fe en el Espíritu Santo. Ya usted tiene un Espíritu Santo dentro de usted y usted lo invoca. Usted Espíritu Santo. Cuando usted se encuentra en una situación que usted no sabe qué va a hacer, usted, Espíritu Santo, sé tú en mí. Abre tú mi boca, dame la actitud correcta. Cuando nos cuesta perdonar, pasar por alto la falta, porque miramos mucho eso. Pero si el Espíritu Santo dejamos que sea Él que domine, créame, hermano, la carne no va a dominar nuestra alma. En el mundo espiritual que nos ve, los 5 sentidos o la vista, el Espíritu Santo es que nos ayuda. Esta persona ha descubierto que además de los ojos físicos, tiene ojos en el espíritu y con ellos ve el mundo espiritual. Podemos entonces decir que en la misma forma que la carne tiene sentido, también el espíritu tiene sentido. La persona que es espiritual tiene la potencialidad para ver lo que otros no ven, porque ha desarrollado los sentidos del espíritu en lugar de los sentidos de la carne. Necesitamos al Espíritu Santo, sobre todo nosotras las mujeres, para poder discernir cuando algo no está bien en nuestro hogar, con nuestros hijos, y que Dios nos dirija y que el Espíritu Santo también nos dirija cómo orar, porque cuando nos ayuda a discernir lo que se está moviendo en ese hijo, Él nos va a dirigir cómo orar. Porque hay una garantía, hay una promesa de parte de Dios para el que cree. Si nosotros entonces entramos en este mundo espiritual y nos apropiamos, creo que Dios nos va a dar la victoria. Número 8, reconoce la autoridad. Yo hacía mis anotaciones, muy importante esto, reconoce la autoridad. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconoce que los que escribo son mandamientos del Señor. Esto lo decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:37. El apóstol Pablo, como fundador de la iglesia en Corintio, tenía cierta autoridad. Él le dice a los creyentes en su carta que si alguien se cree espiritual, reconozca que lo que él está escribiendo eran los mandamientos del Señor. La persona espiritual reconoce la autoridad y reconoce que hay una cadena de mando, lo cual él o ella debe distinguir, honrar y someterse. Diga conmigo, debe distinguir, honrar y someterse. Sabe que Dios es la autoridad suprema, pero reconoce también que los gobiernos son autoridad, los agentes policiales son autoridad, los profesores son autoridad, el pastor es una autoridad. Y así, etcétera, dice aquí. Y todos estos son autoridades establecidas por Dios, son establecidas por Dios. Nadie puede ir como le da la gana por el mundo. Siempre va a haber alguien a quien tenemos que someternos, estar bajo autoridad. Cuando tú eres hijo, tú estás bajo la autoridad de tus padres. Cuando tú eres esposa, tienes la autoridad de tu esposo. Cuando tú estás en el trabajo, tienes un jefe. Cuando tú estás en la iglesia, tienes un pastor, tienes un liderazgo. Y en esta iglesia hay un orden. Y nosotros necesitamos distinguirlos a ellos, honrarlos a ellos y someternos, porque Dios lo ha establecido. No es que a nosotros nos parece, es que Dios lo ha establecido. Y como es una cadena de mando, nosotros a medida que distingamos, que obedezcamos, que nos sometamos, créeme que nosotros entonces tendremos autoridad. Porque eso es lo que a nosotros nos va a dar autoridad, el estar bajo autoridad. Cuando usted se somete a alguien y escucha y obedece, el día que usted le hable a sus hijos, aunque ellos tengan su propia personalidad, se van a sujetar. No anda conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que hagáis lo que no
para que hagáis lo que quisieres. Una persona verdaderamente espiritual no se deja controlar por los apetitos de su baja naturaleza. Al igual que Pablo, está juntamente crucificado con Cristo. Diga, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Debo entender eso, debo hacerme consciente de que yo ya estoy crucificado juntamente con Cristo. Y no vivo de acuerdo a lo que la carne me dicta, sino a lo que la vida de Cristo dentro me inspira. Por lo tanto, no piense en las cosas de la carne, sino en los dones o en las cosas del Espíritu. El que es espiritual escoge vivir una vida de negación. Esto es cada día hasta que Cristo venga. Esto no es que ayer lo logré y ya no va a volver a suceder. No. Ayer ya pasó, por eso es que Dios establece un día nuevo, un día hoy. Cada día necesitamos ser dominados por el Espíritu, porque estamos en esta carne y esta carne sigue funcionando. Y nosotros debemos darle vida al Espíritu o llenar el Espíritu para poder dominar esta carne hasta que Cristo venga, porque si no caemos en tentación, cedemos a los deseos de la carne, porque es la naturaleza humana. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. El que es espiritual escoge vivir una vida de negación en todos los aspectos de la palabra y no hace provisión para la carne ni da lugar al diablo. Como anda continuamente en el Espíritu, no tiene que satisfacer los deseos de la carne. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Esto lo dice el Señor. Necesitamos vivir, hacer la transición de la vida carnal a la espiritual. ¿Podemos vivir en el amor? Sí, podemos vivir en amor, haciendo demanda de su espíritu, porque dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su espíritu. Necesitamos eso para vivir aquí, no solamente 3-4 horas que estemos aquí, sino en la casa, donde allí es que necesitamos demostrar eso, en nuestro trabajo, en donde quiera que vayamos. Y así es que la gente va a poder ver que realmente hay un Dios, que Jesús vive en nosotros. Dios les bendiga.